Es muy común que en un práctico nos pidan marcar varios nervios en el cuello. Por ejemplo, nos pueden pedir que marquemos los nervios craneales que se observan en el cuello, que serían el nervio vago, que sabemos que tenemos que buscarlo entre la vena yugular interna y la arteria carótida común. Por acá tenemos entonces al nervio vago. También tenemos que buscar al nervio accesorio. Específicamente vamos a ver al ramo lateral del accesorio, que se encontraría dirigiéndose hacia lo que es el esternocleidomastoideo y hacia el músculo trapecio. Por acá tenemos un ramo, por ejemplo, para el músculo trapecio, ¿sí? Sin embargo, ustedes el ramo que van a buscar es el que ingresa al músculo esternocleidomastoideo, porque el ramo para el trapecio suele estar cortado. Lo van a buscar a la altura del ilioides, o sea, a esa altura levanten el músculo esternocleidomastoideo, que van a ver un nervio perforando este músculo. Vamos a marcar ahora otro nervio, que es el nervio hipogloso. Para buscar el nervio hipogloso tenemos que localizar la glándula submandibular. Esta glándula se encuentra por debajo de la mandíbula. Aquí se observa bastante superior, aunque en realidad en los preparados puede estar un poquito más inferior. Vamos a ver que tenemos que buscar profundo esta glándula, pero antes de llegar al nervio, primero vamos a ver unos músculos. Son músculos supraioideos. El músculo digástrico con su vientre anterior por aquí, este de acá, con su vientre posterior y su tendón intermedio. Y por acá estamos viendo el músculo estiloioideo que rodea con su tendón lo que sería el tendón intermedio del digástrico, ¿sí? Y por acá entonces estamos viendo profundamente estos músculos, el nervio hipogloso. Vamos a marcar el nervio hipogloso, sacamos acá los músculos y este sería el nervio hipogloso. Entonces, fíjense que está generando una concavidad hacia superior y anterior, ¿sí? Y además el nervio hipogloso está cruzando la arteria carótida externa, la que daba ramas de las dos carótidas en el cuello, ¿sí? Entonces recordemos, para encontrarlo hay que buscar profundo la glándula submandibular, pero también buscar profundo a estos músculos supraioideos que recién estudiamos. Vamos ahora a marcar otros elementos como el nervio frénico. El nervio frénico tenemos que buscarlo anterior al músculo escaleno anterior. Y la pregunta es, ¿cómo localizo ese músculo escaleno anterior? Bueno, tengo varias formas. Tengo que recordar que el plexo braquial, los troncos del plexo braquial, también se pueden ver en el cuello. Por acá, estos son los troncos del plexo braquial. Y si yo veo un montón de nervios muy gruesos en la base del cuello, ya tengo que pensar en qué son esos, ¿sí? Son los troncos del plexo braquial. Y estos pasan entre el escaleno medio y el escaleno anterior, ¿sí? O sea, en el hiato intraescalénico, o sea, entre el escaleno anterior y el medio, pasan los troncos del plexo braquial. Y más inferiormente también pasa la arteria subclavia, ¿sí? Esta arteria por acá. Entonces, estos troncos del plexo braquial me ayudan a ubicar el músculo escaleno anterior. De manera que yo, cuando encuentro este músculo, rápidamente puedo decir que este es el nervio frénico porque se encuentra anterior al escaleno anterior. Ahora, acá se ve todo muy bien, pero en el preparado probablemente tengamos que mover la vena hacia medial para verlo mucho mejor. Vamos a marcar más nervios como por ejemplo la cadena simpática o tronco simpático. Para marcar eso hay que tener bien localizado lo que es la vena yugular interna, también la arteria carótida común y el nervio vago. Porque el tronco simpático o cadena simpática, va a ser este de acá, se va a encontrar entonces en relación con el nervio vago, puede estar un poquito más hacia medial, y para no confundirlos entonces es clave localizar el nervio vago, cosa de no confundírselo con la cadena simpática. Esta cadena o tronco simpático presenta unas dilataciones y que son los ganglios cervicales. Por ejemplo, este podría ser el ganglio cervical medio. Y también tenemos que marcar el asa cervical. El asa cervical es un elemento nervioso conformado por el plexo cervical más que nada. Tiene dos raíces, una raíz que proviene de C2 y C3 y otra raíz que proviene del nervio hipogloso. Ven, esta raíz de acá debería provenir de C2 y C3 y esta raíz de por acá proviene de C1. Esta de acá sí proviene de C1, pero ¿qué pasa? C1 le da el ramito a el nervio hipogloso. El ramo anterior de C1 se comunica con el nervio hipogloso, o sea, le envía un ramo. Y después ese ramo viaja dentro del hipogloso y sale por acá y entonces va a formar la otra raíz de la asa cervical. Entonces esto sería acá el asa cervical. ¿Cómo la localizo? Bueno, la localizo por el simple hecho de que cuando yo levanto
el esternocleidomastoideo, el único elemento entre el esternocleidomastoideo y el paquete vasculonervioso del cuello es el asa cervical. ¿Ven? Acá, si yo corto el platisma, corto el esternocleidomastoideo, el elemento nervioso entre el esternocleidomastoideo y el paquete vasculonervioso del cuello es el asa cervical. Obviamente ustedes no marquen sus raíces, simplemente digan que esto es el asa cervical. Además también podemos ver que está emitiendo ramos para los músculos infrahioideos. Como ven acá, está inervando, ¿sí?, músculos como el homoioideo, esternoioideo, esternotiroideo, por acá profundamente. Y recordemos que el músculo tiroioideo no recibe del asa cervical, si el músculo tiroideo no recibe de este asa cervical, sino que recibe un ramo del hipogloso. Pero este ramito que sale del hipogloso en realidad proviene también del nervio C1 a través de una comunicación entre el nervio C1 y el nervio hipogloso. Comunicación que también vimos que sirve para formar el asa cervical.